Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pandi les da la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Gracias por acompañarnos a esta presentación que se transmite para todo Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema edificio digital, agilidad y eficiencia. En esta ocasión tenemos dos presentadores. Como invitada especial está Carolina Oxte. Ella es ingeniera en electrónica y de comunicaciones con estudios de maestría en gestión de proyectos y actualmente se desempeña como Sales System Architect para Signify Philips y forma parte del equipo de ventas, responsable de entender los requerimientos de los clientes y traducirlos en sistemas y servicios de iluminación conectada que generan valor añadido que satisface las necesidades del mercado digital. Desde hace más de 15 años ha ocupado diferentes posiciones en empresas internacionales de la industria de la tecnología de información y comunicaciones, enfocada en ventas y desarrollo de nuevos negocios para territorio de Latinoamérica. También nos acompaña por parte de Pandit Marco Damián. Él tiene la posición de Territory Account Manager y cuenta con más de 13 años de experiencia en diseño e implementación de proyectos de infraestructura física para comunicaciones en diversos países de Latinoamérica y Reino Unido, así como en otras sesiones para evitar el ruido de que se introduzca esta conferencia. Se silenciaron todos los micrófonos, pero por favor, si se les surge alguna duda o alguna pregunta, les pedimos que escriban a través del chat que se encuentra en su panel del lado derecho y al final le vamos a dar lectura a todos sus comentarios. Muchas gracias, Caro y Marco. Adelante con esta presentación. Gracias, Heidi. Buenos días a todos. Muy linda presentación. Me llamo Carolina y vamos a empezar. Lo primero que me gustaría abordar y que seguramente muchos de ustedes tienen curiosidad es por qué antes Philips, hoy Signify. Y creo que es importante que lo mencionemos. Signify ahora es la empresa paraguas que abarca dos principales marcas. Tenemos varias marcas, pero son ahora dos principales marcas. La de productos de iluminación, que es Philips, y otra marca que más adelante vamos a platicar de ella, que se llama Interact. Así que básicamente, y a manera de ejemplo, así como existe la empresa Coca-Cola y adentro de la empresa Coca-Cola habitan muchas otras marcas, es exactamente lo mismo. Nuestra empresa ahora se llama Signify y tenemos dos principales marcas con las que integramos soluciones y proyectos de iluminación conectada. Y al final lo que queríamos era darle un sentido más de tecnología y de conexión hacia TI a nuestras soluciones. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Vamos a platicar de, de cómo generamos inteligencia con la luz. Y vamos a platicar un poquito de la historia y de la evolución de los espacios de trabajo. A principios del siglo XX, bueno, pues las oficinas trabajaban con escritorios fijos, nos orientábamos a tareas específicas, incluso había espacios de trabajo designados para contabilidad, otros espacios completamente distintos designados para ventas, etcétera, etcétera. Después nos movimos a jerarquías estrictas, había que conservar las salas o las oficinas de los directores muy separadas de las oficinas del resto. Por supuesto, no había ninguna capacidad o ningún poder de modificar el ambiente de los empleados. Posteriormente, a mitad del siglo XX, ya empezamos a ver el concepto de oficinas de área abierta, empezábamos a vivir el inicio de la tecnología, la electrónica y el incremento de las comunicaciones. Los métodos de trabajo eran mucho más eficientes y también ya teníamos áreas de trabajo orientadas a trabajo autónomo. A finales del siglo XX, con la introducción de la tecnología y de la computación y de las telecomunicaciones, pues también se hicieron nuevos espacios de trabajo donde ya vivíamos de alguna manera la democratización de estos espacios, ya no era simplemente designio del Olimpo que una persona tenía que estar sentada en cierto lugar, ya no había esta
este marcaje de las jerarquías tan estrictas. Empezamos con el trabajo colaborativo y con las comunicaciones portátiles, con horarios más flexibles. Aquí ya hablábamos, incluso empezábamos a ver en algunas empresas pues mucho más maduras en este sentido, ya empezábamos a hablar del home office, de horarios o lo que se llama flex time, que horarios de trabajo diferenciados, ya entraban a las 7 de la mañana, salían a las 3 de la tarde y a lo mejor lo hacían escalonadamente. Y también ya empezábamos a hablar del hot desking. Ya no había lugares fijos, ya era áreas abiertas, pool de escritorios y a encontrar un lugar disponible. A principios del siglo XXI ya los espacios de trabajo necesitaban ser, se buscaba que fueran energéticamente eficientes. Ya estábamos hablando del enfoque a la productividad y el desempeño y no tanto a las horas de oficina que invertíamos, ni de cumplir un horario estricto. Empezamos ya a darle el poder de control y de elección al empleado. Por supuesto, estábamos hablando ya de temas de conectividad digital y de colaboración. Y hoy en día la tendencia, y empezamos a escuchar ya en mercados latinoamericanos, que entran dos componentes principales ya en juego y vamos cada vez a escucharlos más. La promoción de salud y el bienestar y la conciencia ambiental, y todo esto pues enfocado a los espacios de trabajo. ¿Cuáles son las tendencias actuales de la oficina global? Bueno, pues demandamos edificios inteligentes con un movimiento más hacia edificios cognitivos, que tiene que ver con qué hacemos con la información que esos edificios inteligentes genera y capturan, y cómo manejamos esa información. También tenemos presión para tener y contar edificios con energías verdes o lo que se denomina carbon neutral, donde, bueno, la mancha de carbono que emitimos hacia el ambiente sea mucho menor. El uso de Big Data y analíticos para mejorar la experiencia laboral tiene que ver con lo que les comentaba al principio, en que los edificios inteligentes no solo tienen que ser inteligentes per se, sino que tienen que también utilizar esa información y a favor, por supuesto, de la experiencia laboral. Tenemos un fuerte enfoque en el bienestar, en el compromiso o en el sentido de pertenencia de los empleados y en la capacidad que tienen estos empleados de elegir o de decidir la forma en la que se van a desempeñar en sus espacios de trabajo. Existe también un fuerte deseo de espacios de trabajo mucho más adaptables a una fuerza laboral que cada vez es más diversa. Hay empleados que son de ventas y entran y salen, hay empleados que están trabajando en shared services o administración y tienen que estar físicamente en el espacio y al final el espacio de trabajo, las oficinas tienen que adaptarse a estas necesidades. También tenemos que enfrentar la realidad de que una nueva generación de empleados, los millennials, pues está por venir o ya está entrando a nuestros espacios de trabajo y representarán alrededor del 50% de la fuerza de trabajo para 2020. Entonces, también tenemos que tener esta capacidad o esta flexibilidad. Aumento en el trabajo remoto y flexible. Y al final, pues también las oficinas actúan como una herramienta de marketing en la guerra por el talento, ¿no? Y pues no está de más mencionar que esto tiene que ver, por supuesto, en rankings como el Great Place to Work, por ejemplo. Y hablando un poquito de cómo es hoy en día, cómo son las erogaciones de gastos promedio de una oficina de medio a alto nivel, resulta que el 1% de los gastos está destinado a conceptos de energía o de infraestructura, de operaciones de infraestructura. Y con esto me refiero a la energía de los aires acondicionados, la energía de la iluminación, la energía que provee alimentación a los equipos de cómputo. Entonces, el 1% de estos presupuestos está enfocado a esto. Luego vemos que el 9% está enfocado tal cual a los gastos del inmobiliario por sí mismo, del factor inmobiliario. Y en esto me refiero a la renta y el pago de los metros cuadrados donde habitan estas oficinas.
Y después vemos que el 90% de estos gastos está directamente relacionado a las erogaciones que tienen que ver con los empleados, la carga social y sus salarios. Esto está también muy basado en un estudio de un referente inmobiliario que se llama Jones Lasage y tiene una teoría muy interesante que si pueden después podrían investigar, que le llaman la teoría del 330-300 y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuánto gasta una empresa? Pues el $3 al año en energía por metro cuadrado, 30 por metro cuadrado de renta y 300 por metro cuadrado de los empleados que habitan en ese espacio. Entonces, esto tiene mucho que ver. Y resulta que nos damos cuenta que hemos estado dirigiendo nuestros speeches durante algún tiempo en la industria de TI en conceptos como ahorro de dinero, ahorro de recursos, ahorro de energía, cuando a lo mejor tendríamos que estar enfocándonos en este porcentaje del dinero que se va en los gastos de empleados y cómo hacemos que ese dinero sea pues realmente productivo y valga cada peso y cada centavo. Y entendiendo estos retos y este factor innegable de que pues, la gran mayoría de los gastos se va en la nómina de los empleados, vemos que en un espacio de oficina, menos del 50% del espacio es utilizado en muchos edificios. Bien por lo que decíamos, a lo mejor es personal de ventas, que pocas veces está en la oficina, o porque simplemente no está bien distribuida la carga de empleados versus el espacio. El costo promedio anual en dólares es de 12,500 por cada uno de los espacios de trabajo o escritorios asignados. 70% de las personas invierten 15 minutos en encontrar un lugar disponible, ya sea para sentarse en estos conceptos de hot desking, donde nadie tiene un lugar fijo asignado, o 70% de las personas invierten esos mismos 15 minutos en encontrar una sala de reuniones, a lo mejor disponible para llevar a cabo una junta. Entonces, si nos vamos a que el 90% de las de la carga de gastos de una oficina es en gastos de salarios de empleado y vemos que 15 minutos diarios se tarda un empleado en encontrar un lugar asignado y pensamos a lo mejor en un sueldo anual de 100,000, vamos a decir 100,000, 120,000 pesos. Pues imagínense que esos 15 minutos podrían significar alrededor de 4,000, 3,000 y algo pesos al año, 4,000 y algo pesos al año, que está desperdiciando y literalmente tirando a la basura, pagándole a un empleado simplemente por estar buscando como gallinas sin cabeza un lugar donde reunirse, ¿no? Y del 20 al 50% de las salas de reunión reservadas nunca se utilizan o se utilizan 10 minutos y después se liberan, pero las demás personas ya no las pueden utilizar. Entonces, tomando todo esto como premisas, ¿cómo es que las empresas deberían o usan los espacios de trabajo para crear valor adicional? Bueno, primero, dando una capacidad de flexibilidad. Los lugares de trabajo deben ser lo más flexibles posibles para atender diferentes propósitos, no solo los propósitos de las tareas o las actividades propias de los empleados, sino incluso propósitos de reunión, propósitos de lanzamiento de un producto, propósitos de incluso una fiesta una convivencia con clientes. El espacio de trabajo tiene que ser eficiente. Las empresas ahora ven sus lugares de trabajo como contribuyentes activos del rendimiento y la productividad empresarial. Trabajo basado en actividades. Los empleados esperan que su espacio de trabajo les apoye a llegar a cierto nivel de concentración o de enfoque para desarrollar sus actividades de una manera óptima. Y también debemos cuidar o crear valor adicional proporcionando confort y bienestar a los espacios de trabajo para facilitar una comodidad física y en consecuencia un rendimiento cognitivo y emocional mejorado.
También, sin duda, tenemos que seguir preocupados por el tema de sustentabilidad y todo lo que tenga que ver con energías verdes. Con la identidad, lo que les comentaba hace un momento, o sea, al final el tener un espacio cómodo y que te brinda cierto nivel de bienestar, tiene que ver con el sentido de pertenencia y el apego a la cultura empresarial que tienes. Tal cual es ponerte la camiseta de la empresa que te hace sentir cómodo. Y, por supuesto, no podemos dejar a un lado que también seguimos cuidando y preocupados por tener un retorno de inversión a corto plazo, ¿no? Y tener un valor percibido de manera inmediata o cuando menos en un plazo corto. No es casualidad que todos los temas de moda hoy en día sean IoT, energías limpias, edificios inteligentes y well-being. No es casualidad y al final todo esto tendría que estar enfocado a un solo propósito y en un momento más lo vamos a ver. ¿Cómo y dónde convergen y cómo empezamos? La digitalización es un hecho. La tendencia de transición digital ya no es opcional y debe estar enfocado a productividad. Eh, y todo esto basado en lo que les comentaba hace un momento. No es tanto en el ahorro, sino en la productividad. ¿Cómo hacemos que cada peso y centavo realmente valga y genere valor a la empresa? En el mercado de Internet de las Cosas Industriales en México, vemos esta tendencia. Y al final esta misma tendencia se presenta en tecnologías como IoT, Big Data, Cloud, movilidad, seguridad y redes avanzadas. Y todo esto al final tiene que ver con lo que platicamos hace un momento de edificios inteligentes que tienen que migrar a edificios cognitivos para que el Big Data no se quede simplemente en Big Data y al final genere analíticos con los que podamos responder satisfactoriamente a estas necesidades de los empleados y los recursos. Y como les comentaba hace un momento, al final los principales impulsores de TI en América Latina, el principal componente es elevar la productividad. Estos temas que les comentaba hace un momento que están de moda, tendrían y tienen que estar enfocados a elevar la productividad de las personas que trabajan en las empresas. Y bueno, al final, si lo vamos aterrizando en el tema tecnológico de los edificios, bueno, pues tenemos un montón de tecnologías, tenemos sensores, redes de todo tipo IP, dispositivos POE, softwares, inteligencia artificial, edificio inteligente, sillas inteligentes, muebles inteligentes, todo es inteligente hoy en día, HVAC, uso en tiempo real, etcétera, etcétera. ¿Cómo juntamos todo eso y cómo empezamos? Pues podemos empezar por lo que está siempre presente en nuestra vida, en casa, en oficina, en la calle, en todos lados, la iluminación. Y la iluminación, cómo generar valor añadido a través de la propia iluminación y hacia atrás el cómo esta iluminación nos puede ayudar a generar estos datos que retroalimenten al sistema conectado y que al final provean de un ambiente favorable y óptimo para favorecer este bienestar y confort al empleado. Entonces, tenemos un techo digital. En este techo digital puede habitar la iluminación LED, PoE, sensores, la automatización, la integración incluso con otros sistemas como de aire acondicionado HVAC, las cámaras de videovigilancia, los puntos de acceso en este techo digital y hacia atrás toda la infraestructura que conlleva. Nos ayuda a empezar un poquito a desenmarañar del por cómo empezamos a hacer esta transición. Y bueno, aquí estoy me gustaría platicarles cómo es que hacemos el cambio de esta infraestructura de iluminación tradicional a una infraestructura de techo digital y cuáles son al final las diferencias que tendríamos que percibir de manera inmediata. En una infraestructura de iluminación tradicional, el cableado de entrada es de alta tensión. Y el protocolo de control en caso de que existiera un control de iluminación, pues si tenemos suerte es un control legado RS485 y al final, bueno, tenemos un montón de protocolos de MX, DALI, Longworks, BACnet, KNX, todos ellos de iluminación y de Building Management Systems. Y bueno,
partiendo de este mundo de Tesla, de la corriente alterna, tendríamos que estar pensando en migrar a al mundo de Edison, con una infraestructura de techo digital que esté alimentada de bajo voltaje, que esté alimentada a través de switches PoE, y donde podamos capitalizar esta conexión, que al final es universal. Hoy en día ya todo está conectado vía cableado estructurado, para poder obtener estos datos, generar información y retroalimentar al sistema para que podamos modificar la intensidad y la temperatura de la luz. Entonces, migrando un poquito de la iluminación tradicional a la iluminación conectada de un techo digital, básicamente lo que estamos haciendo es migrar del tema de solo ilumino a un tema de genero información, genero datos, los utilizo para crear un ambiente distinto y además ilumino. Es como un tema completamente distinto y completamente complementario. ¿Cuál es el valor de la calidad de la luz y cómo estamos generando estos valores a través de la iluminación? Bueno, pues la mejora de la comodidad de una persona se logra a través de entornos mejor iluminados que tratan de emular lo que pasaría en un día normal con luz natural o luz de exterior, y que al final se empata no solo en la intensidad de la luz, sino en la temperatura de la luz, si es cálida o fría, con con el ritmo circadiano del cuerpo, y que tiene que ver con el nivel de serotonina que hay en nuestro organismo y que nos hace menos o más productivos. Entonces, todo esto tiene que ver con el ritmo circadiano, que al final ustedes lo notan. Al final del día, cuando tenemos una temperatura de una luz de menor intensidad y un poquito más cálida, nuestro cuerpo inmediatamente empieza a sentir que es hora de irse a descansar. Como pasa a mediodía, que tenemos todo la intensidad de la luz solar a todo lo que da y nos sentimos muy activos. Y esto tiene que ver con el ritmo circadiano. Y lo que tratamos de hacer en espacios de oficina, en espacios internos, es emular este mismo ritmo, logrando así hasta un 25% de mejora del funcionamiento mental y de la memoria, incrementando 12% en el procesamiento de llamadas e incrementando 23% la productividad de un empleado. ¿Cómo vamos a reinventar esto con las soluciones de Signify? Optimizando operaciones, mejorando el rendimiento y aumentando el compromiso del empleado y el bienestar de los mismos. ¿Cómo vamos a hacer cada uno de estos puntos? Bueno, optimizando operaciones y de acuerdo a los factores que veíamos al principio de identidad, confort, bienestar, trabajo basado en actividades, etcétera, etcétera, pues con una iluminación mucho más cómoda conforme a la oficina, flexibilizándonos de acuerdo a los diferentes tipos de edificios y techos, actualizando con sensores IoT que nos pueden dar mucha más información, no solo ocupación y el nivel de la intensidad de la luz natural, con sistemas de iluminación reconfigurables y actualizables e interfaces abiertas para garantizar la compatibilidad con otras verticales, con otras marcas de luminarias o incluso con tecnologías de persianas motorizadas o del aire acondicionado. Al final, los inquilinos y los propietarios de los edificios desean una iluminación confortable, eficiente, por supuesto, que les genere ahorros, que cumpla con normas y que tenga un impacto positivo en las actividades que hacen diariamente en estas oficinas, y que al final también estemos preparados para el futuro y hacer cambios de alguna manera pues, mucho más fácil. Mejorando el rendimiento con diferentes factores de forma de la luminaria para adaptarse a diferentes espacios. Una gama de luminarias que ofrece adaptación de intensidad de luz, lo que les comentaba, la calidez y la distribución de luz para diferentes actividades y diferentes necesidades. Escenas de luz que podamos incluso
dejarle a elección a los empleados y que se sientan muy a gusto en su espacio de trabajo, eligiendo ellos mismos la cantidad y la calidez de la luz que quieran recibir. Aplicaciones que ofrecen una idea del uso del espacio, es decir, que podamos también saber a través de la luminaria si un espacio está ocupado o no, si una sala de juntas está ocupada o no, casi como en los estacionamientos que hoy en día vemos en plazas comerciales, que tenemos un foco rojo para los que están ocupados y un foco este, verde para los que están disponibles. Casi de igual manera tendríamos que tener esa información y tener también a la mano un análisis predictivo para optimizar el uso de ese espacio de oficina. La naturaleza de los espacios de trabajo hoy en día está cambiando mucho. Los empleadores cambian también para adaptarse a las tareas, a las actividades de una fuerza de trabajo que es cada vez más distinta, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, las necesidades de un millennial son como muy distintas a las necesidades que generaciones atrás teníamos y nuestras necesidades de movilidad y de confort han cambiado. Y por supuesto queremos un espacio de trabajo que sea más efectivo y que funcione mejor y buscando tecnologías de punta. Y por último, que es lo que nos atañe una de las directrices a la que más le tendríamos que tener hoy en día eh, interés o foco, es el compromiso mejorado del empleado, su este, sentido de pertenencia y su bienestar. Apoyamos al bienestar con la luz sin comprometer con la comodidad, distribuyendo la luz natural para un ambiente de trabajo más saludable, sistema de autoaprendizaje, lo que les decía, al final la luminaria puede obtener información y de esa información de humedad, temperatura y de la cantidad de luz natural que está entrando por una ventana, retroalimentará al sistema para modificar la intensidad y la calidez o la frialdad de una luz para empatar con el bienestar y el confort del empleado. Sensores ambientales, APIs con las que podamos integrarnos a estos datos y hacer un manejo de estos datos distintos y sistema que se puede integrar como parte de un ecosistema de edificio inteligente. Entonces, al final, los alcances de una plataforma de esta envergadura y como lo que estamos platicando hoy en día son ilimitados. Si tenemos acceso a esta cantidad de información que estamos jalando a través de las luminarias, podríamos hacer prácticamente cualquier aplicación. Una aplicación a lo mejor que nos llevara navegando internamente en un supermercado, como para saber dónde queda el pan y las tortillas. Una aplicación que nos pudiera llevar a lo largo de la oficina buscando un espacio disponible de trabajo y que además coincida que me ponga muy cerca de los compañeros con los que voy a interactuar durante el día en salas de juntas o en reuniones ya asignadas. O sea, al final es ilimitada la cantidad de aplicaciones que se podrían desarrollar con la información que una de las luminarias o alguna de las luminarias de Philips pudiera obtener. Interact Office es, como les comentaba al principio, Signify es la empresa madre de varias marcas, entre ellas la marca de la plataforma que hace todo esto que les he estado comentando es Interact. La apuesta de Interact es qué pasaría si pudiéramos ayudar a minimizar el uso de energía, alcanzar una excelencia operativa y proporcionar ideas para ayudar a optimizar el espacio de oficinas, que hay de mejorar la productividad y el compromiso de los empleados así como el bienestar. Todo esto al final se puede lograr con una gestión de iluminación, controlar y administrar las luminarias, reducir, por supuesto, los costos, simplemente por tener acceso a una energía más eficiente y acceder a información del uso de la iluminación. Gestionar los activos de iluminación, que nos podría dar idea de si hay alguna falla o realizar mantenimientos de reemplazos predictivos, así como actualizaciones de software, optimizando la energía, eh, teniendo datos y estadísticas de la reducción de energía por el uso de la luz natural o
por la reducción de la intensidad de la luz por ocupación de espacios, optimizando incluso espacios donde la luz no está siendo utilizada, simplemente apagarla. Gestionando las escenas con horarios establecidos, gestionar escenas como escena de reunión, escena de concentración, escena de proyección incluso, gestionando los espacios, capturando y analizando la ocupación de un espacio y creando estadísticas, navegando internamente, como les comentaba, proporcionando luz bioadaptativa, diferentes niveles de luz y temperaturas de color, apoyando el bienestar del empleado asociado a su ritmo circadiano y, por supuesto, la gestión ambiental, ¿no? Recolectar datos de nivel de temperatura y de humedad para tener un entorno de oficina óptimo y cómodo. Es así más o menos como funcionaría el motor de procesamiento de datos de nuestra plataforma de Interact. Tendríamos un montón de dispositivos IoT que se están trabajando para emplearlos o integrarlos a esta plataforma, donde podríamos tener acceso a estos datos o a esta información, un motor de gestión de procesamiento de datos y la retroalimentación que les comentaba hacia nuestro sistema de iluminación. Y esta es básicamente la arquitectura de nuestro sistema de Interact Office vía PoE. Tenemos un montón de luminarias. Cada una de estas luminarias tiene un sensor asociado conectado con cableado hacia switches de alimentación PoE, conectados a gateways que hacen la transformación de la información de Ethernet a un protocolo de dimerización que nuestras luminarias entienden, switches de distribución y todo el software o la inteligencia del procesamiento de datos habitando en una plataforma Interact. Y bueno, pues al final todo esto tiene que vivir y habitar y convivir con una infraestructura de red confiable y pues dispuesta para poder lograr toda esta gestión y toda esta conexión para lograr un edificio inteligente. Voy a cederle la palabra a Marco. Gracias, Caro. Sí, efectivamente, esta tecnología que Caro nos platica, tanto de la iluminación como también lo que mencionó, que es el digitalizar el edificio, el BMS, los controles de acceso, a final de cuentas requiere una infraestructura adecuada. Todos hemos oído el término IoT, ¿ah? Todos hemos oído hablando el término de redes convergentes. Y muchos se dirán, oye, pero este tema no es nuevo, o sea, este tema lleva un poco de tiempo. Sí, pero realmente la diferencia es que ahorita ya existe esa convergencia. O sea, ya realmente, en lugar de tener sistemas independientes, tenemos un solo sistema integrado que me permite tener muchos beneficios. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando en términos de infraestructura? O sea, ¿qué es lo que hemos vivido y qué es lo que vamos a vivir? O sea, antes teníamos computadoras nada más conectadas a un puerto de red, a un cable RJ45, luego tuvimos la parte de voz, luego tuvimos la parte de control de accesos, luego lo de la seguridad, o sea, digo, ya todo el mundo instala cámaras IP, ajá, la automatización de edificios, ahorita precisamente, bueno, viene la parte de iluminación y la parte de sistemas de aire acondicionado, o sea, todo eso va a estar montado en cableado estructurado. Caro mencionó mucho el término de techo digital. O sea, ese techo digital, o sea, a final de cuentas, lo pueden ver hasta literal. O sea, la infraestructura de red de cableado antes llegaba a las paredes. La realidad es que ahorita muchos dicen, no, ya en los escritorios no necesito un nodo de red. ¿Por qué? Porque tengo wireless. Entonces, ¿qué pasa? O sea, toda esa infraestructura de cableado está migrando a este techo digital. ¿Por qué? Porque en este techo digital es precisamente, y literalmente, es donde vamos a tener las cámaras, donde vamos a tener las luminarias, donde vamos a tener el control de acceso, donde vamos a tener los sistemas de automatización. Entonces, ¿cuál es la clave fundamental para tener éxito en este tipo de proyectos? Es preparar la infraestructura del techo digital. Aquí quiero mencionar algo y voy a hacer mucho énfasis y
y los que tengan ahí al lado un cuadernito, o sea, por favor anótenlo para que luego se acuerden de las cifras. Cualquier proyecto de TI, de tecnologías de la información, dígase desde desde una nueva aplicación que va a correr para mi ERP, para mi CRM, dígase un sistema de iluminación inteligente, que es un proyecto de TI en esta etapa, distribuye la inversión de diferentes formas. Del total de la inversión que se tiene que hacer, el 70% corresponde a lo que es licencia, software, o sea, los elementos que controlan, o sea, los elementos que procesan, o sea, que sacan, que analizan la información o que generan información o que la almacenan. Ese es un 70%, entre un 20 y un 25% corresponde al hardware, ajá. Y el porcentaje restante, que es un 5%, corresponde únicamente al cableado. ¿Por qué menciono esto? O sea, porque cualquiera de estos proyectos, o sea, de estas cosas que están viendo en este slide, telefonía IP, seguridad física, datos, o sea, a final de cuentas, aunque tienen diferentes áreas de especialidad, recaen, terminan siendo un proyecto de tecnologías de la información y la distribución de la inversión es más o menos igual, acuérdense, 70, 20, 10 o 5%. ¿Ah? Pero también quiero mencionar que cuando, por ejemplo, hay un problema de cámaras de seguridad, cuando hay un problema, por ejemplo, de acceso a un servidor, cuando hay problema de que no hay control, de que no hay acceso en un edificio, la mayoría de las veces, y eso es un 70% de los problemas, se deben al cableado, a la infraestructura física, lo que soporta ese tipo de tecnologías. Y no porque sea malo, es que porque simplemente estuvo mal implementado. ¿Ah? No fue la categoría adecuada, no fue el diseño adecuado, no fue la instalación adecuada. Entonces, por eso es bien importante fincar desde un momento ese techo digital. Y ese techo digital es de nuevo, o sea, que la estructura, la carretera por la cual vamos a colocar todas estas tecnologías estén perfectamente fundamentadas. Entonces, bueno, a qué me refiero con tener la tecnología adecuada en este techo digital o en esta infraestructura? Pues bueno, hay que entender qué implicaciones tiene en el cableado. Y el primero es que se requieren cables de categoría superior. ¿Ah? Muchas veces cuando estamos con los usuarios me dicen, no, yo no necesito una categoría superior. ¿Por qué? Porque no voy a transmitir tanta velocidad. Pues no, a lo mejor ahorita no, o sea, y estoy de acuerdo, o sea, a veces tenemos computadoras que nada más transmiten correos, o sea, pero ¿qué tecnologías vamos a conectar en ese cableado? O sea, ya vimos esta parte donde hay toda esa integración de voz, celular, energía, etcétera. ¿Ah? También por otro lado está la parte de los access points. A lo mejor a nivel usuario no tenemos tanta necesidad de velocidad, pero en un access point que concentra a 10, 20, 30 o a más usuarios, probablemente sí requiere esa velocidad. Y otra cosa también importante que es una implicación de estas nuevas tecnologías de IoT, de iluminación, es la parte de Power over Ethernet. Ahorita más adelante voy a detallar esto porque está muy relacionado con lo que platicó Caro de cómo vamos a soportar esos servicios. Y bueno, otra implicación también que tienes, ¿dónde vamos a alojar todo esto? Anteriormente, cuando teníamos sistemas independientes, teníamos el sistema de extinción, teníamos el sistema de seguridad, teníamos el sistema de control de acceso. Todos esos sistemas manejaban su propio cableado, su propia infraestructura y hasta sus propios espacios. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita al yo tener solamente cables de red, pues ¿qué es lo que pasa? O sea, que todos estos servicios llegarán al cuarto de telecomunicaciones. Entonces, hay una implicación en el creciente número de conexiones, por lo cual la alta densidad se vuelve necesaria, o sea, se vuelve un must, o sea, es algo que debemos de tener. Entonces, obviamente va a haber necesidades de organizadores de mayor diámetro, pero también la parte de cables de menor diámetro. Pandy tiene una solución muy importante de cables de diámetro reducido, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, y responde a este tipo de necesidades. Pero bueno, les platicaba hace ratito, una de las principales implicaciones que tiene el cableado es en la parte de Power over Ethernet, el PoE, o sea, la alimentación eléctrica a través del cable de red. Caro decía era de movernos de Tesla a Edison. Aquí estamos en la parte de Edison, o sea, Edison,
Tesla va a tratar de viajar en un cable de red, donde antes nada más lo hacía Edison. Bueno, ¿qué implicaciones tiene? El pago over Ethernet no es algo nuevo, o sea, es algo que ya tiene un poco de tiempo y de hecho más bien sigue evolucionando. Hay tres tipos de estándares, bueno, cuatro tipos de estándares de pago over Ethernet. Uno es el PoE normalito, que de hecho ese es un estándar que tiene desde el 2003. El PoE+, que es un estándar del 2009. Y el PoE++, que está en este año en proceso ya de homologación o de liberación del estándar. Este a la vez tiene dos variantes. ¿Y cuál es la diferencia fundamental de estos? La cantidad de potencia que nos pueden entregar. El PoE normalito, o sea, nos entregaba alrededor de 13 watts, cuando el PoE++ puede entregarnos hasta 71 watts. De hecho, hay algunos estándares no propietarios, o sea, que ya estamos hablando de 100 watts. Por ejemplo, en otros webinars hemos hablado de HD base T. HD base T, le recuerdo, es alta definición a 100 metros a través de un cable de red, un cable categoría 6A. Entonces, en lugar de que yo tenga que tener un cable HDMI de 100 metros, que no los hay porque no se soportan, yo puedo tener esos cables, esa transmisión de alta definición a 100 metros a través de esta tecnología y además con alimentación pago over Ethernet. Pero bueno, como les decía, hay estos estándares, pero hay una implicación en el hecho de yo transmitir, de entregar mayor potencia a través de un cable de red. ¿Y cuál es esa implicación? Pues que los cables se calientan. Digo, todos hemos visto en nuestros hogares que cuando conectamos la cafetera, cuando conectamos la secadora del cabello y desconectamos ese electrodoméstico de la toma de la pared, pues el cable está caliente. Y bueno, pues no, es un cable de corriente, ¿no? O sea, pero ¿qué va a pasar cuando yo tenga o sea, cuando me pase eso en un cable de red? ¿Se va a dañar el cable? O a lo mejor no se daña, o sea, pero, o sea, son cables que trabajan a cierta temperatura. ¿Qué pasa si yo tengo un cable con una temperatura de 40, 45 grados? ¿Qué va a pasar con la transmisión que estoy teniendo por ese cable? Ya no me preocupa tanto el voltaje, o sea, me preocupa la transmisión, porque a final de cuentas, si yo tengo conectada una cámara de una cámara de seguridad física o tengo un access point de alta velocidad y el cable se calienta, pues de nada me va a servir que el access point esté alimentado si el cable a través del cual está conectado no es capaz de transmitir la información. Entonces, esas son las implicaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, en los estándares ya se definió que se requiere un cable de categoría 6A. En particular, Panduit tiene un cable, o todos los cables categoría 6A de Panduit tienen una tecnología que se llama Matrix. La tecnología Matrix es una cinta metálica como si fuera un blindaje, pero no lo es. ¿Por qué digo que no lo es? Porque el término oficial es una cinta metálica discontinua. En su momento, cuando se creó esta cinta, no se pensó en esta parte de pago over Ethernet, se pensó más bien para que en 6A tuviera un buen desempeño ante el famoso Alien Cross-Talk o interferencia entre los cables que se dan transmisiones de 10 gigas. Pero cuando empezó a tomar fuerza esta parte del pago over Ethernet, se empezó a ver que esta cinta metálica discontinua tenía especial beneficio en la parte de la temperatura del. ¿Por qué? Porque de nuevo, ya quedamos que estos cables se calientan, o sea, eso ya todo el mundo lo sabe. Pero acuérdense, estos cables viajan en mazo, o sea, viajan en un mazo de 20, 30, 40 o hasta más cables. Entonces, ¿qué pasa si un cable se calienta? Ahora, ¿qué pasa si se calientan 20 cables? O sea, la acumulación de calor es mucho mayor. Entonces, el hecho de que yo tenga esta tecnología Matrix, o sea, esta cinta, actúa un poco a manera de aislar ese calor. Este, digo, aquí en México a donde llevamos la comida le llamamos lonchera, digo, no sé en otras regiones del mundo, como de Latinoamérica, cómo le digan, pero esas cajitas donde llevamos la comida, o sea, que tienen ese apantallado metálico, es algo similar a lo que pasa en este cable. O sea, no podemos hacer nada contra el calentamiento, pero sí podemos hacer algo para que no aumente ese calentamiento, sobre todo en el momento de viajar en mazos. Entonces, esta es una característica muy particular de todos nuestros cables 6A. Ahora, regresando al tema de PoE, digo, Caro, ya hablamos mucho de iluminación, o sea, pero realmente esta parte de PoE
también lo mencionó Caro, o sea, hay muchas partes donde se va a requerir estas nuevas tecnologías de PoE, de alta definición, como son puntos de venta, pizarrones, o sea, ya incluso en escuelas, detectores de humo, y bueno, aquí está la misma parte de iluminación, etcétera. Entonces, realmente no podemos ya negar esta parte del PoE y del PoE o sea, porque realmente viene bastante creciendo bastante. Digo, aquí nada más hay algunas gráficas de cómo crece. Fíjese, aquí en esta gráfica está interesante esta primera línea, la de PoE al escritorio, donde, es decir, PoE al escritorio, pues yo como para qué necesito. Bueno, pues sí, para los teléfonos, pero incluso también, por ejemplo, ya hay laptops que en lugar de que yo tenga un cable de red, pero aunque tenga un cable eléctrico, yo puedo alimentar la laptop por un cable de red. Entonces le estoy dando dos servicios, ¿no? Alimentación de red y alimentación eléctrica. Access points, la parte de iluminación, realmente en todas estas partes el crecimiento de PoE o sea, se proyecta fuerte en los siguientes años. Bueno, ¿qué otro impacto tiene también en esta parte del PoE y de las nuevas tecnologías en la parte de los códigos eléctricos? Digo, varía en cada país, o sea, por ejemplo, uno de los más reconocidos es la NEC, aunque es un código americano que aplica en otros países, pues es uno de los donde se tienen mayores impactos. Y estos códigos tienen a final de cuentas recomendaciones. Y entre las recomendaciones que da es que, bueno, pues el cable categoría 6A debe ser el que se utilice, pero además pide un soporte mínimo de 0.6 amperes. La realidad es que el cable de Panduit tiene un soporte mucho mayor, de hecho en alrededor casi de 1 ampere de soporte, pero bueno, a final de cuentas tiene esa implicación. Entonces, ¿qué es el mensaje de este slide? Sí, antes no nos preocupaba tanto las categorías del cable, ahora es importante. Aunque la velocidad no me lo requiera, es importante tener cables de categoría superior, pero también es importante tener cables que estén listados, que estén probados de que soportan estas cantidades de corriente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no es nomás el soporte de la tecnología, sino hay estándares y códigos que me exigen este tipo de cableado. ¿Sale? Bueno, ya nada más un poquito para cerrar este tema de la infraestructura de Panduit. No es un tema diferente porque a final de cuentas habla de esto, es ¿dónde está Panduit? O sea, ¿dónde se relaciona Panduit con esto? O sea, yo tengo una sala de juntas donde ya Caro nos habló de cómo podemos diseñar ese sistema de iluminación. Pues bueno, todo esto, o sea, hay luminarias que van a estar soportadas por paneles de parcheo, de Panduit, cableado de Panduit, conectores, plugs de terminación en campo, ahorita les voy a hablar de esto, J-hooks, los que son los ganchos para colgar los cables, charolas, gabinetes, racks. En todo ese tipo de soluciones, Panduit los puede apoyar, de nuevo, para sus nuevos proyectos de iluminación, de IoT dentro de los edificios. Panduit los puede apoyar en esas áreas. Como les decía, ¿cómo hay cosas muy sencillas que nos permiten hacer más fácil esa transición hacia el techo digital? Y uno de los ejemplos más recientes es este plug de terminación en campo. Hace un par de años teníamos este plug transparente que para quien les tocó armarlo eran casi como 8 o 6 piezas y eran como un rompecabezas. Aparte de que no era un estándar, o sea, aunque se vendían, por estándar no se podía probar, o sea, no podía haber una garantía sobre un cableado hecho en campo con estas cosas. Hay una nueva modificación del estándar y hay un nuevo producto. Entonces, este plug de terminación en campo, yo ya lo puedo hacer en campo. O sea, yo puedo tener de un lado un patch panel y del otro lado mi equipo activo y puedo certificarlo. ¿Para qué es útil esto? O sea, pues yo puedo llegar directamente a una luminaria así, puedo llegar a una lamp, a un access point, puedo llegar a una cámara de seguridad. Entonces, bueno, es perfectamente terminable. A lo mejor quiero seguir utilizando métodos tradicionales, que es patchcore y conexión al equipo. Bueno, pues hay cajas, o sea, no necesariamente tengo que poner una placa, puedo poner incluso hasta cajas de superficie, como se ve aquí en la foto, y también son productos Panduit en los cuales los podemos ayudar.
Y como les decía, o sea, independientemente de un método u otro, o sea, ya es o sea, este método de conexión directa ya es un estándar. De hecho, es un estándar ya de la TIA. Incluso cuando hacemos pruebas, se utiliza un estándar que es Modular Plug o MPL. En los equipos de certificación, por ejemplo, los equipos de Flux Networks, pueden poner hacer una prueba de categoría 6A a través de esta variación que es el MPL. Y bueno, ¿qué otras cosas hay innovadores? Por ejemplo, pues es esto, o sea, los jacks, los ya los conocen, pero por ejemplo tenemos este nuevo jack con salida angulada. Van a decir, bueno, ¿y esa cosa para qué es? Digo, pues simplemente es para no maltratar los cables. A final de cuentas, como se vuelve mucho más crítico este tipo de tecnologías, como vamos a llegar incluso a zonas donde a veces no llegaban los cables de red, o sea, donde a lo mejor hay un control de acceso, donde hay un sensor de presencia, etcétera. Son espacios mucho más reducidos que los que teníamos en las placas de pared tradicionales. Entonces, obviamente, el cómo llego con los cables, cómo los gestiono, va a ser muy importante al momento de hacer las implementaciones. Y bueno, cosas que también seguimos mejorando es la parte de los cables de diámetro reducido. Muchos de ustedes ya sabían que teníamos un cable de diámetro reducido, y para los que ya llevan varias veces entrando a estas sesiones, sabrán que ese cable de diámetro reducido, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos reduciendo el calibre del cable. Nosotros acabamos de sacar un nuevo cable, que es el cable, literalmente es el cable más pequeño, de diámetro más pequeño del mercado, que se llama un cable Varimatrix. Literalmente, o sea, es un cable categoría 6A, que literalmente parece, en cuanto a diámetro, parece un cable de categoría 6. O sea, me permite, es un 40, o sea, me permite llenar unas canaletas hasta un 40% más. ¿Y qué es lo interesante de este cable? O sea, ¿por qué se llama este cable Varimatrix? ¿Se acuerdan que hace ratito yo les dije que la tecnología Matrix era un tipo de blindaje, ajá, pero que tenía discontinuidades? O sea, ¿qué quiere decir? Que no había continuidad. Quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas un cable blindado, todo el mundo sabe que un cable blindado, como sería el primero, se necesita conectar a tierra. Ajá. O sea, necesito conectarlo al sistema de tierras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el cable Matrix o el normal no lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque no hay continuidad eléctrica a través del blindaje. ¿Qué pasaba si un cable blindado no lo conectaba a tierra? Había un problema, funcionaba más como una antena, más allá de una protección. En el caso del cable Matrix, el original, no había problema. Ahorita encontramos o sea, se encontró a través de diferentes estudios en laboratorio que este blindaje podía tener, estas separaciones las podía tener variadas. Digo, hay toda una tecnología y una explicación de cuáles son esas distancias en esas separaciones, y se encontró que además de tener los beneficios que ya hablamos hace ratito, que de PoE, del alien crosstalk, también tiene cierta inmunidad ante efectos electromagnéticos, casi comparables a las que se tiene con un cable blindado. De nuevo, quiero hacer énfasis, casi comparables a las que se tiene con un cable blindado, con la ventaja de que no se requiere hacer blindaje. Quiero hacer mucho énfasis en esto, o sea, un cable blindado bien aterrizado tiene muchas mejores ventajas contra interferencias electromagnéticas, pero si no se aterriza bien, es preferible utilizar un cable Varimatrix, que es este nuevo cable, y vamos a tener ventajas comparables al cable blindado. De nuevo, con la ventaja de que yo no lo necesito conectar a tierra. Entonces es un nuevo cable que de nuevo tiene esa ventaja de la interferencia electromagnética, tiene la ventaja de la protección contra el calentamiento en la parte de Power over Ethernet, y aparte tiene los beneficios de interferencias electromagnéticas. ¿Sale? Obviamente, bueno, pues esto se conecta con los jacks, que bueno, ustedes ya los conocen, hay de diferentes colores. Y bueno, pues se complementa realmente con toda la solución de Panduit, que bueno, muchos de ustedes ya conocen. Si no las conocen, pues los invitamos a que se acerquen
a la gente de Pandit, ya sea a través de correo, ya sea a través de este mismo foro. Y bueno, pues por mi parte es todo. Más bien tenemos todavía algunos minutitos para preguntas. Estamos aquí, Caro y yo, y bueno, pues Caro y yo les agradecemos su tiempo y esperamos aquí sus preguntas. Muchas gracias, Marco. Voy a dar lectura a alguna de las preguntas que tenemos aquí en nuestro chat. Nos preguntan, ¿el costo por cambiar los faceplates por los jacks de terminación en campo es menor? Está Heidi, que no se alcanzó a escuchar muy bien. Ah, perfecto. Dice, ¿los costos por cambiar los faceplates por jacks de terminación en campo es menor? De forma global, sí, y voy a ser claro. Si tú sumas, por ejemplo, la implicación de un faceplate, la placa de pared, el jack, el patch core, si tú sumas todo eso que se requiere para hacer una conexión, por ejemplo, de una luminaria, de un access point, de una cámara, si tú comparas toda esa suma agregada contra el jack de terminación en campo, sí es mucho más barato. Además de los beneficios que se tiene de ya no tener que hacer de reducir esa mano de obra y de incluso poder tener cambios. Algo que me faltó mencionar, esos plugs de terminación en campo son reterminables. Yo los podría utilizar hasta 20 veces en caso de que tuviera cambios y modificaciones. Nos preguntan, ¿cuánto es el amperaje máximo que puede aguantar el cable categoría 6A? El amperaje máximo, estamos casi hablando de un 1.5 amperes. La realidad es que el estándar de UPoE es el que más potencia o más corriente genera y estamos hablando de de 1 amper. Pero bueno, de nuevo, es un cable categoría 6A. O sea, el cable categoría 6 ni siquiera está listado en esos niveles de corriente. Nos preguntan, ¿tiene que ver algo con la domótica? Sí tiene que ver efectivamente con la domótica y ahorita también le voy a incluso dar la palabra a Caro. La domótica es precisamente esta parte o sea, es como, yo lo pondría como una división, una sección del IoT, o sea, que es cada vez conectar más elementos de un edificio inteligente, de una tienda, de una residencia a la red. ¿Por qué? Porque implica también condiciones de control. Entonces, o sea, si yo tengo un proyecto de domótica, voy a empezar por lo que me corresponde, que es, a ver, tengo que preparar la carretera, o sea, tengo que preparar el cableado que lo va a soportar. Pero bueno, ahorita Caro a lo mejor nos va a dar también sus comentarios sobre esta parte de la iluminación, cómo está relacionado con la parte de la domótica. Así que, Caro, no sé qué nos quieras complementar. Justo ayer escuchaba un nuevo término que tiene que ver con la domótica y en realidad es inmótica. Y domótica al final, como dice Marco, tiene mucho que ver con la conexión de distintos dispositivos vía red que pueden facilitar la gestión de una casa o un edificio. E inmótica es esto mismo, pero considérenlo como una sistema que tiene igualmente un montón de componentes conectados vía red que administran o gestionan la operación de una casa o un edificio, pero con la integración de todos ellos, con un esquema de seguridad de procesamiento de datos y además la inmótica tiene que ver con el confort y el bienestar que genera esto. Si no es solo la capacidad de controlar y gestionar el edificio, sino va mucho más allá y la inmótica ya tiene que ver con proporcionar seguridad y confort. Muy bien, continuamos con las preguntas. Dice, usando Varimatrix, ¿no sería necesaria la utilización de protectores data line? Sí, gracias por la pregunta. Habría que analizar el caso específico, sobre todo para medir los niveles de interferencia que pudiera haber.
Acuérdense, el cable Varimatrix no sustituye a un cable blindado correctamente bien aterrizado. Este, es, es una opción que se aproxima al desempeño, con la ventaja de que no requiere esos trabajos adicionales de conexión de blindaje, etcétera. Entonces también, digo, la pregunta era, o sea, ¿se requieren protectores data line? Digo, habría que analizar o entender bien el escenario que se está tratando de implementar para conocer realmente los niveles de interferencia que puede haber y ver la necesidad ver la necesidad de la utilización de esos protectores, ver si son necesarios o no lo son necesarios. Nos preguntan, en ambientes con alta interferencia electromagnética, ¿se puede sustituir un cable blindado por un cable Varimatrix? Si los niveles de interferencia son muy altos, por ejemplo, en una central, en una subestación eléctrica, a lo mejor en una fábrica, etcétera, yo recomendaría sin duda utilizar un cable blindado. Si son ambientes de menor ruido, como no sé, a lo mejor una sala de tomografías o radiografías, o alguna estación de radio, etcétera, creo que el cable Varimatrix podría ser una buena opción. Y de nuevo, no tendríamos que considerar esta parte de los sistemas de blindaje. Nos preguntan, ¿el sistema de iluminación tradicional se manejaban circuitos? Es decir, un par de cables alimentaban un conjunto de luminarias. Al ser IP, ¿va a ser un cable para cada lámpara? ¿Es correcto? Esto nos incrementaría los costos significativamente. ¿Qué opinan al respecto? Efectivamente, en el sistema de iluminación PoE es un punto de red para cada una de las luminarias. Y dentro de esta luminaria habita el sensor, así que es un solo punto de red para sensor y luminaria, no solo para enviar los datos de control de dimerización de la luminaria como tal, sino también de la información que se retroalimenta al sistema a través del sensor. Y respecto a si esto aumentaría los costos, yo creo, desde mi punto de vista, que vaya, es economía de escalas. No es lo mismo considerar 5,000 puntos de red para red de voz y datos que considerar a lo mejor 7,000 para voz, datos, luminarias y access points, ¿no? Al final, entre más sean los puntos de red, creo que pudiera ser mucho más accesible el costo por economía de escalas. Y independientemente de los valores de operación asociados, no es lo mismo darle mantenimiento a una sola red de cableado estructurado que además tener personal de mantenimiento de alta tensión para darle operación y gestión a la red de iluminación tradicional, ¿no? Aquí ya nada más tendrías un solo equipo de trabajo. Gracias, Caro. De hecho, te quiero complementar esta parte. Ese punto que mencionó, Caro, de economía de escala es bien importante. ¿Cuándo tiene beneficios esta parte de integración? En la medida que yo siga integrando más cosas, o sea, y que haga una integración real. Mi experiencia en los proyectos que he tenido es que sigue habiendo mucha resistencia a esa integración. Ajá. Y lo voy a voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, cámaras IP. O sea, cámaras IP siguen, o sea, pues ya llevan varios años, o sea, o telefonía IP lleva varios años. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de sus clientes siguen teniendo el cuarto de telefonía, el cuarto de cámaras y seguridad física y el cuarto de red? O sea, donde llegan los cables de eso, aunque es el mismo cable. O sea, ¿por qué no integro esos tres cuartos en una misma sala? Y ahí realmente tendría los beneficios. Lo mismo va por ejemplo, en tuberías y escalerillas. O sea, ¿cuántos, a pesar de tener telefonía IP, a pesar de tener cámaras IP, o sea, siguen utilizando tuberías diferentes? O sea, siguen siendo equipos de trabajo dentro de las empresas diferentes. Entonces, los beneficios obviamente sí vienen en la parte de reducción de material, pero también requieren de un cambio en los procesos o en cómo operan las organizaciones. Y eso
realmente, o sea, va a tener los beneficios económicos que promete esto. Entonces, de nuevo, sí es romper un paradigma, este, pero el romper ese paradigma realmente nos puede tener los beneficios y realmente sacar provecho a todo lo que hemos platicado, ¿no? O sea, lo que platicó Caro de cómo poder integrar este tipo de sistemas a los procesos de la empresa, pues requiere romper paradigmas. O sea, ¿cómo vamos a lograr que dentro de una empresa la gente de a lo mejor de recursos humanos, la gente de operación de la oficina, de repente se tenga que comunicar con la gente de mantenimiento, que es la que ve los temas de iluminación? Entonces, es romper esos paradigmas. ¿Por qué? Porque es la forma en que realmente vamos a ver los beneficios de este tipo de sistemas y vamos a ver los retornos de inversión prometidos. Nos comentan, para una buena implementación de iluminaria de un edificio de 14 de 14 pisos, ¿cuáles serían los puntos a resaltar? Bueno, sin duda son muchas variables las que se tienen que considerar. Primero que nada, se tiene que realizar un diseño de iluminación. No podemos tampoco dejar a un lado que la iluminación tiene ciertos estándares que se deben cumplir. En México es una NOM la que se tiene que cumplir con intensidades de luz mínimas que se tienen que cubrir para áreas de oficina. Entonces, de entrada se tiene que hacer un diseño de iluminación adecuado. Lo siguiente es que, vaya, esto es específicamente igual que como construyeran ustedes una red de cableado estructurada tradicional, con la diferencia o la salvedad de que los puntos de red van en el techo. Se considera exactamente igual, la distribución igual es por pisos en un IDF y después a una red troncal, a un MDF. Es exactamente igual. Se consideran las luminarias, se consideran los switches de alimentación de acuerdo a la carga de potencia que se tiene que garantizar, se tiene que hacer un estudio de cargas. Nosotros tenemos distintos tipos de luminarios, de acuerdo al diseño de iluminación se elige la luminaria, se toma esta potencia en la que trabaja esta luminaria. Tenemos desde 30, la que más consume es una luminaria de 45 watts. Y con base en eso se tiene que hacer la distribución y el cálculo de cargas de los switches. Porque vaya, aunque un switch diga que soporta por puerto lo que comentábamos hace un ratito, de acuerdo al estándar, ¿no? O al pseudo estándar que empieza a haber en POE, si un puerto da 60 watts por cada uno y la luminaria demanda 45, no significa que si el switch es de 24 puertos, 24 por 60 es lo que vamos a tener en todo el switch. Hay un presupuesto que se tiene que respetar, que varía dependiendo del fabricante del switch. Entonces tiene que hacer un cálculo de cargas. Una vez que se definieron la cantidad de switches de alimentación POE que se requieren en cada piso, se construye la red de switches de distribución hacia la red troncal. Debe existir un servidor con capacidad de hablar dos redes distintas. Una de ellas tiene que ser versión 6, hablando en Slack, para la red de iluminación, y otra de ellas en IP versión 4 para comunicarse con la red corporativa o de la oficina para tener acceso al software de gestión. Básicamente son los puntos que se tiene que considerar. Nos preguntan, ¿son los cables de categoría 6A serían los de sistema Matrix y serían los más recomendados para este tipo de aplicaciones que utilizan NGSAC por puerto PoE? Sí, la respuesta es sí. El estándar establece o recomienda que los sean cables 6A para PoE más y PoE más. Y adicionalmente este cable, o sea, todos los cables categoría 6A de Panduit tienen esta tecnología Matrix. Entonces, bueno, pues ese es el valor añadido que tiene la solución de Panduit para ese tipo de tecnologías. Nos preguntan, ¿se puede utilizar cable categoría 6A para el envío de voltaje de centros de datos para CCTV a más de 100 metros?
No, o sea, aplicaciones de más de 100 metros ya no es una aplicación estándar. No me atreve, o sea, digo, sé que se hace, más no me atrevería yo a recomendarlo porque tal cual, no es un estándar y no se puede garantizar el desempeño en ese tipo de aplicaciones. Digo, de nuevo, sé que se hace, pero digo, la respuesta oficial es no se recomienda por no ser una aplicación estándar. Nos hacen un comentario. Tengo toda mi planta externa con Panduit en categoría 6 certificado. ¿Puedo implementar soluciones PoE++? No se recomienda, puesto que el calentamiento que existe en los cables es significativo. Habría que analizar más a detalle el tamaño de los mazos, las trayectorias que están siguiendo los cables, para ver si en ciertos escenarios, en ciertas condiciones, se podría implementar la tecnología PoE++, este, en ese tipo en cables categoría 6. En esencia, lo que se buscaría es que los cables los mazos de cables sean muy pequeños, o sea, que no haya riesgo de una concentración de calor importante. Entonces, de nuevo, habría que verificarlo. Y digo, me voy a colgar un poquito de este comentario, o sea, para hacer una recomendación. O sea, acuérdense que el cable dura 2 o hasta 3 veces 3 ciclos tecnológicos del equipo activo, luminarias, switches, etcétera. Entonces, sí cuiden que al momento de hacer inversiones de cableado en sus proyectos nuevos, aunque parezca que ahorita pues, está sobrado, no escatimen. O sea, realmente, acuérdense, también el costo de un cableado comparado con lo que cuesta el proyecto de TI, pues es muy poco significativo. Pero sí las implicaciones o las limitantes en cuanto a crecimiento de proyecto que pueda tener en un futuro son significativas y las reinversiones pues también se vuelven importantes. Nos preguntan, ¿cómo apoya Signify en el diseño de las luminarias? ¿En el diseño de las luminarias o en el diseño de iluminación? Son Me cosas parece que se distintas. refiere a diseño de De iluminación. diseño de iluminación. Sí, nosotros apoyamos por supuesto, a los integradores que no tienen de pronto este conocimiento. Sabemos perfectamente que es un nicho completamente distinto, como lo comentábamos hace un ratito, no es ir de Edison a un poco al mundo de Tesla y luego a veces de Tesla a Edison, ¿no? De la corriente alterna a la corriente directa, y pudiera ser de pronto complicado el saber manejar ciertas condiciones de seguridad y ciertas normas de la iluminación tradicional, y de pronto defendernos ante ciertos términos que son comunes y en el ambiente de arquitectura y de un lenguaje coloquial a la hora de hacer un diseño de iluminación. Así que, entendiendo esta situación, nosotros los apoyamos en proyectos específicos, en proyectos que de pronto cumplen con un filtro como para analizar si efectivamente este es un proyecto POE. Nosotros les ayudamos a hacer este diseño de iluminación y trabajamos en conjunto con ustedes en la preparación de la oferta hacia el cliente final. Gracias. Nos preguntan, la desventaja del cable de diámetro reducido es la distancia que se reduce a 60 metros en total. ¿En el Matrix es la misma distancia? Bueno, acuérdense, en cable categoría 6A, cuando utilizo en el cableado horizontal cable de diámetro reducido, que en este caso es calibre 26, la distancia total del enlace es de 70 metros. Ahora, por otro lado, les mencioné de este nuevo cable Varimatrix, que va a ser incluso más delgado que nuestro antiguo cable diámetro reducido, y la ventaja que va a tener es que esta reducción en el diámetro no va a impactar en la longitud total del enlace. O sea, va a funcionar a los 100 metros, que es el tradicional en los cables categoría 6 o 6A, ¿no? Entonces, eso es una ventaja significativa en este cable Varimatrix. De nuevo, es de menor diámetro que incluso el que teníamos antes de diámetro reducido, pero ahora va a funcionar a los 100 metros.
Tenemos una última pregunta. Quedaron un par relacionadas a algunos proyectos y algunas otras dudas sobre números de parte. Voy a dar lectura a la última pregunta que dice, ¿las normas mexicanas requieren utilizar tubería para canalización de cableado? No, en cuanto a canalización de cableado, hay varias recomendaciones de cómo puede ser esa trayectoria. Puede ser tubería, puede ser charola, o incluso pueden ser los J-hooks, los ganchitos que, bueno, también son de Panduit. Entonces, a final de cuentas, una de las ventajas también de esta parte del IoT y de esta integración de sistemas de iluminación a través de la red, es que también esta infraestructura auxiliar de tuberías y de canaletes, todo eso se hace más estándar. O sea, digo, no me declaro especialista en eso, o sea, pero por ejemplo, ¿cómo son las tuberías, por ejemplo, de un sistema de incendios? ¿Cómo son las tuberías de un sistema eléctrico? Actualmente, entonces, ya con esta integración, yo puedo tener un solo sistema de infraestructura, de escalerillas, todo eso estándar, único, y independientemente del tipo de sistema que esté conectando, ¿no? Iluminación, incendio, monitoreo, control de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, digo, nomás respondiendo a tu pregunta, hay varias formas de hacer esas tuberías, bueno, estos trayectos es tubería, escalerilla, J-hooks o incluso ducto perimetral. Muchas gracias, Marco. Por favor, podemos ver el último slide. Sí, claro. Ahí está. Muchas gracias. Nada más queríamos recordarle que si tienen alguna duda, alguna pregunta o si tienen algún comentario sobre algún proyecto que estén ejecutando, los invitamos a escribirnos a este correo electrónico que es lataminfo@pandit.com. Anteriormente también están los correos de nuestros speakers, así como los invitamos a mantenerse informados de todos los seminarios, los cursos en línea que tenemos y a través de nuestras redes sociales. Pues muchos nos han solicitado la presentación y bueno, se les va a enviar la grabación de esta presentación completa a su correo electrónico a todos aquellos que nos han comentado que les gustaría tenerla. Pues muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a todos. Y también Gracias. Marco, muchas Gracias. gracias. Pues damos por terminada esta sesión y esperamos verlos próximamente. Hasta luego.